Muy buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Jorge Edison Rojas, yo soy estudiante de doctorado en comunicación de la Universidad de Málaga. Trabajo actualmente como docente y administrativo de la Dirección e-Learning de la Universidad de La Salle, en la sede de Bogotá, Colombia. Es para mí un gusto el día de hoy tener la posibilidad de presentarles, de hacer esta presentación, los arhuacos en el metaverso, la experiencia de una comunidad indígena usando gafas de realidad virtual. Es un proyecto, una experiencia muy bonita, es algo chocante si se quiere y disruptiva y pues justamente esa es la intención de poder hacer esta presentación y dialogar al respecto. Antes que nada, hacer una contextualización, como pues podrán saber ustedes, Colombia es un país muy diverso actualmente. Todavía se encuentran alrededor de 115 pueblos indígenas con diferente denominación, con diferente lengua, con diferentes tradiciones, cultura, etcétera. Y pues esto denota que evidentemente hay una gran cantidad de personas allí involucradas. Casi el 4.4% de la población colombiana se estima que hacen parte de estas comunidades indígenas. Eh, Vale la pena allí mencionar que así como están los indígenas arhuacos, también están los Kogi, los Guayú, los Embera, los Nasa, los Pijao. Hay una gran cantidad de comunidades. Aquí particularmente vamos a hablar de los indígenas arhuacos. Los indígenas arhuacos son pues una de las comunidades más antiguas de Colombia. Se estima que tienen miles de años y que han vivido en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto es en una cordillera al norte de nuestro país. Su población se da alrededor de 50.000 indígenas arhuacos, se estima que hay en este momento aproximadamente, de acuerdo a los últimos censos realizados. Y pues estos 50.000 indígenas están distribuidos sobre toda la sierra en diferentes comunidades y pueblos. Alrededor de 20.000, entre 20.000 y 30.000 de ellos aún hablan su lengua nativa, que es el Ica, el arhuaco, eh, y muchos de ellos no saben español. Entonces es una comunidad que, claro, dependiendo qué tan profundo hacia la sierra se encuentran, es mucho más el aislamiento y menos el contacto con Occidente, como ellos nos definen a todos aquellos que no pertenecemos a su comunidad. Vale la pena allí mencionar que ellos en términos económicos, pues digamos que se trabajan con el tema de la agricultura, tejen constantemente, también tienen pues diferentes animales para como ganado y diferentes especies animales, y esa es como su manera de económicamente sostenerse. En términos de los accesos a la tecnología, vale la pena aclarar aquí que los indígenas no es que estén completamente aislados de la tecnología. Muchos de ellos, probablemente la mayoría de ellos, cuentan, por ejemplo, con celulares y tienen celulares no de gama muy alta, pero pues que les funciona perfectamente como para entender un poco lo que está sucediendo en Occidente. Esto depende también mucho de la geolocalización en la sierra, como les decía, si están más cerca como hacia Occidente, hacia las ciudades principales, pues digamos que es más común que tengan acceso a tecnologías. Como vemos en esta fotografía, incluso tienen construcciones que son, pues que han sido del gobierno, construcciones del gobierno del país, construcciones como salones, como aquí vemos a un indígena utilizando sus gafas y aquí estoy yo en uno de los salones, y son salones habituales de escuela o colegio de Colombia, porque ellos habitualmente sus clases, para recibirlas, para enseñar, para, digamos que transmitir su cultura a nuevas generaciones, suelen utilizar los kioscos, como vemos aquí en esta imagen, pero pues también han permitido la posibilidad de que el gobierno nacional pues un poco se acerque a ellos.
Entonces, contarles, ellos tuvieron la posibilidad de utilizar unas gafas de realidad virtual, las gafas Oculus Quest 2. Estas son las gafas que ya tienen incorporado, digamos, todo el dispositivo y no necesitan estar conectadas a un computador. La manera en la que se realizó fue, por supuesto, inicialmente contándoles lo que iba a suceder, cómo se iba a dar, qué era lo que iban a experimentar. Lo que se solicitó fue que uno de los líderes de la comunidad, que es este indígena que está aquí, que él inicialmente hiciera la prueba, lo probara y posteriormente tuviera la posibilidad de explicarles a todos los demás en lengua. Aquí él está hablando en lengua, que probablemente no lo escucharán, pero les está explicando a todos los demás en lengua qué fue lo que vio, qué fue lo que sintió. Y esto era muy importante que esa explicación además se hiciera en su idioma natal porque algunos de ellos no hablan español, era importante que pudieran comprender bien la dimensión de lo que querían hacer y por supuesto que era absolutamente voluntario, no había ningún inconveniente con aquellos que no quisieran participar de esto. Entonces, ¿qué se buscó con este proceso, digamos, con este proyecto? Sintetizar y analizar las experiencias manifestadas por los indígenas de una comunidad arhuaca que tuvieron la posibilidad de conocer el metaverso, explorando varias aplicaciones de gafas de realidad virtual, RB Oculus Quest 2, y con respecto al impacto que este tipo de tecnologías podrían tener en su población con pues su llegada. Vale la pena aclarar aquí, este proceso se hizo con la autorización de los líderes de la comunidad, explicándoles qué se iba a hacer. No se hizo pues para intentar no ser tampoco disruptivos o generar inconvenientes, no se realizó con niños ni adolescentes, todo fue población docente, ellos están en procesos formativos para poder ser docentes de su comunidad y pues las personas con las que se trabajó eran alrededor de 32 indígenas y todos pues pertenecientes a esta población docente, un poco para hacer la reflexión de lo que se venía, el tema que se venía con estos avances tecnológicos. Ellos tuvieron la oportunidad de utilizar las gafas, de utilizar diversas aplicaciones, algunas un poco más académicas, otras como de juego, otras tipo cine y etcétera. Y pues vale la pena allí aclarar que muchas de las reflexiones que se dieron tuvieron que ser traducidas por algunos de ellos apoyándonos porque muchos de ellos, como les decía, no hablan español. Entonces tuvo que haber un intérprete allí. Vale la pena pues aclarar esto en términos del proceso investigativo. Esta investigación pues tuvo un esta investigación, bueno, fue de corte cualitativo con un alcance exploratorio, en donde se trabajaron diferentes instrumentos, como fue el grupo focal, la observación participante. La idea fue que se utilizaron las gafas y hubo muchos diálogos reflexivos alrededor de lo que sentían, de lo que veían, de cómo veían que esto iba a afectar a su comunidad. Se trabajó también alrededor del tema del saber ancestral indígena, que es como toda la corriente pedagógica que ellos necesitan y quieren mantener dentro de sus comunidades para que sus tradiciones, su cultura no se pierdan. Entonces, esto correspondió en términos generales al trabajo realizado. Por supuesto, las experiencias para ellos fueron bastante llamativas, muy diferente a lo que habitualmente tienen la oportunidad de experimentar, porque claro, nunca habían llegado unas gafas de realidad virtual a una comunidad indígena como estas. Entonces, fue de amplio diálogo todo el proceso.
Dentro del análisis de resultados hubo una gran variedad de puntos de vista, digamos, generando unas categorías o unos ejes de hacia dónde giraron la discusión. Muchos de ellos mencionaron que esta experiencia era de mucha importancia para el entendimiento de las tecnologías venideras, porque si bien en este momento no es tan fácil que unas gafas de este tipo, por su costo, por el hecho de importarlas o por diferentes motivos, no es tan fácil que llegue a sus comunidades, están absolutamente seguros que poco a poco irán siendo más asequibles y llegarán a su entorno, así como hasta este momento han llegado los celulares, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ellos pues ven de buena manera esto, no sienten probablemente un punto de vista que teníamos desde antes de participar en este proceso, era que probablemente fueran a rechazar o fueran a decir no queremos, no nos interesa, no queremos saber esto, fue todo lo contrario. Hubo varias reflexiones sobre la reconfiguración de sus relaciones sociales en la comunidad, porque si bien ellos son una comunidad que está por toda la sierra, hablaban mucho de cómo será cuando este tipo de tecnologías se hagan habituales y cómo va a reconfigurar su relación con el otro, porque habrá personas que estén dentro de su kiosco, que no salgan, que estén en su realidad virtual. Ellos pues suelen recorrer todo el terreno de la sierra, todos suelen conocerse, ser amigos, entonces se habló mucho de este replanteamiento. Hubo también puntos de vista de nuevo desde el saber ancestral indígena basados en estas tecnologías, pensando, por ejemplo, cómo poder crear aplicaciones de realidad virtual, por ejemplo, para dibujar los rostros o recrear a los mamu. Los mamu son los líderes de esta comunidad, pero pues a medida que van falleciendo se van olvidando y ellos decían qué bonito sería recordar a nuestros líderes de las diferentes comunidades, eh, crearlos dentro de esta realidad virtual y que nuestros niños puedan verlos, reconocer al menos su rostro, que cuando les hablemos de ellos se imaginen y puedan ver a alguien. Por supuesto, hubo reflexiones, ellos dentro de su cultura también, algunos de ellos mencionaban que hace algunos años había unos mamu, unos líderes muy poderosos, y que ellos utilizaban una máscara que era en madera, pero que con esa máscara veían el mundo, veían la naturaleza, veían a las personas de otra manera. Tenían como una suerte de conexión, digamos, metafísica, y muchos de ellos decían que sentían que estas gafas les recordaba mucho esas máscaras porque era pues esa conexión que va más allá, entonces pues bastante interesante. Dentro de las conclusiones y la discusión, en definitiva, pues fue muy bien recibido todo este proceso. Eh, Ellos mencionan que en definitiva las tecnologías como esta les pueden contribuir con la mejora de la calidad de vida, ya que les pueden permitir accesibilidad a servicios básicos como la educación, la atención médica, entre otros. El hecho de estar más conectados en términos tecnológicos les permite acelerar muchos procesos, muchas mejoras en términos pues de la vida de su comunidad. Posteriormente, también lo que mencionan es que, en definitiva, estas tecnologías, contrario a lo que se pensaría, que si llega la tecnología se puede dañar su cultura, contrario a esto, muchos de ellos planteaban y se llegaba a la conclusión que esto puede permitir preservar la cultura, preservar y difundir la cultura indígena, incluyendo sus lenguas, tradiciones y valores. Evidentemente ellos no quieren dejar su cultura, sus tradiciones, pero quieren herramientas que en la medida de lo posible les permitan ayuda, que les ayuden a mantener su identidad, a explicarle a los niños sobre en dónde son, quiénes nacieron y por qué es importante su reconocimiento como indígenas.
Posteriormente también mencionaban la importancia de poder abrir mercado económico. Ellos que se dedican, por ejemplo, a tejer y hacen mochilas que son famosas seguramente en muchos lugares del mundo, que son las mochilas arhuacas, pues son diferentes tejidos que para ellos es muy importante el poder venderlos porque pues así sobrevive su comunidad. Entonces decían que qué bueno, por ejemplo, en este tipo de herramientas. Tener allí diferentes tejidos para poder ofrecer el trabajo que hacen para que la persona que fuera a comprarles pudiera elegir un tejido y ya ellos pues empezar a desarrollarlo. Entonces, muy interesante. Para finalizar, también como parte de las conclusiones y la discusión, se menciona que esto les puede dar mayor voz y presencia en la sociedad, les puede permitir el acceso a las tecnologías, les puede permitir un poco conocer las posibilidades que tienen, hacer difusión de su cultura, hacer digamos, pelear por sus derechos, tener mayor voz, una presencia en la ciudad, en el país en sí mismo. Y pues bueno, eh, ha sido una experiencia bastante buena en términos generales, muy enriquecedora tanto para ellos como para mí. Y pues nada, aquí finaliza la presentación. Espero que se encuentren todos muy, muy bien. Un saludo para todos.